El pastor David terminó hace 8 días la serie neuronal, ¿se acuerdan? La serie neuronal. Y en la serie neuronal usó como base un versículo que está en Efesios capítulo 3, versículo 20, ¿recuerdan? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder de Él que actúa en nosotros. ¿Recuerdan? Con esa cita bíblica, el pastor nos dio una serie de enseñanzas, en la cual nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón entendemos el gran poder del Señor que está para bendecir nuestras vidas. Y cerró el mensaje, dio una frase muy bonita, muy poderosa. Dijo: Dios es más poderoso de lo que tú te imaginas para hacer todo en ti y a través de ti. Y esa frase es el punto de partida para mi mensaje hoy domingo. En ti y a través de ti. Voy a darle la continuación a esa frase porque Dios habló a mi vida. En ti y a través de ti. Entonces, para hoy domingo, Dios es poderoso para hacer lo que tú no te imaginas, más de lo que te imaginas, a través de ti. Y como Dios siempre nos da la oportunidad de recibir ejemplo y tomarlo, pues vamos a tomar el ejemplo bíblico. Vamos a ir a un libro que nos permite ver la gran misericordia de Dios, nos permite ver lo grande de sus planes y la forma como Él ejecuta sus planes a través de quien Él quiere. Ese libro es Jonás. Entonces, vamos al libro del profeta Jonás y vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 hasta el 3, y luego leemos el capítulo 4. Del capítulo 4 leemos solo el versículo 11. Entonces, dice la palabra de Dios así, de la siguiente manera. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó. Contento de irse, ¿cómo se embarcó? Contento de irse, ¿dónde? Lo más lejos posible de Dios. Capítulo 4, versículo 11, para que tengamos el contexto completo del libro. Dice Dios aquí: ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Amén. Cuando Dios decide mostrar su poder a través de alguien, pueda que ese alguien no le comprenda, no le guste o no vea la necesidad de ser usado por Dios, Dios siempre mostrará que Él, cuando tiene un propósito de extender misericordia, de bendecir, de sanar, de restaurar, de salvar, lo hace porque Él es poderoso, todopoderoso. En estos 4 capítulos del libro de Jonás encontramos un desarrollo de la misericordia de nuestro Dios. Encontramos un entendimiento de los planes del Señor por encima de cualquier opinión humana,
por encima de cualquier prejuicio humano. Los planes del Señor se cumplen por encima de todo prejuicio humano. Porque Dios ya tiene trazada su misericordia para cada uno de los que Él quiere y Él establece. Ahora, Nínive, la ciudad de Nínive, a donde Dios envía a Jonás. Nínive, una ciudad ubicada 800 kilómetros al nororiente de Jerusalén, donde vivía Jonás. Jonás fue un profeta que estaba desarrollando su servicio profético en las épocas de Jeroboam II, año 785 a.C. Y vivía entre Jerusalén, Judá, rodeaba Judea y profetizaba. Hablaba el Señor, eso lo encontramos en el libro de Crónicas. Entonces, Dios decide que Jonás irá a la parte nororiental. Y dice: yo quiero enterarte a ti, Jonás. Vas a ir allá, a Nínive. ¿Por qué? Porque me acordé de Nínive. Pensé en ellos. Inmediatamente, Jonás, ¿qué hace? Hacia el lado contrario. Desciende de Jerusalén, se va hasta el puerto de Jope. En Jope toma un barco y busca el barco que vaya más lejos hacia el noroccidente. Y dice que se embarcó hacia Tarsis, posiblemente la España de hoy día. Ese era el destino de ese barco que él tomó. ¿Por qué no quiso ir a Nínive? Nínive representa, mejor, ¿quiénes eran los ninivitas? Nínive era una ciudad capital del imperio asirio, cuyos habitantes eran guerreros. Esos habitantes eran usados por el imperio asirio para tomar posesión de reino tras reino. Ya habían conquistado la parte norte de Israel, o sea que el israelita ya había experimentado lo que era el dolor de la guerra de esa época. El ninivita usaba estrategias de guerra desastrosas, implacables, indolentes. Y el habitante de Israel ya sabía cómo describir al ninivita. Si decían, este es un ninivita, se estaban refiriendo a alguien que dañaba, que destruía, que mataba sin compasión, que abandonaba. Era una ciudad compuesta por guerreros despiadados. Una de sus formas, de sus estrategias de guerra, era la que conocemos como la de cercar las ciudades. Cercaban las ciudades pequeñas que tenían murallas o no tuvieran murallas, las cercaban con sus ejércitos e impedían la salida y la entrada de toda persona a la ciudad por varios meses, hasta que escaseaban los alimentos y mataban por inanición a las personas. Después de que los guerreros, los habitantes de aquella ciudad estaban bien débiles, entraban con todas sus fuerzas, quemaban las casas, tomaban a los niños, los degollaban, se llevaban las señoritas, las volvían esclavas sexuales, tomaban a los ancianos, los mataban, a los niños, a los que creían que podían crecer así, ser fuertes, entonces los conservaban y los llevaban como esclavos. La forma como el ninivita actuaba era conocida para el habitante de Israel. Entonces, Nínive representaba para Jonás todo lo perverso, todo lo malo. Y nosotros podemos hoy, haciendo uso de la aplicación práctica inmediata, para nosotros, ¿qué será un ninivita? Aquella persona que nos ha fallado en extremo. Aquella persona que abandonó el hogar, que dejó a los niños sin mamá, que fue y asesinó a un familiar. Aquella persona que nos metió en pleitos y nos quitó todo, que difamó. Aquella persona que hirió en extremo. Si nosotros hoy pensamos y traemos al contexto nuestro hoy 2025, si Dios nos dice que se acordó de un ninivita, es posible que Dios nos esté enterando de, en este tiempo, decirnos: a la persona que más daño te hizo, yo me acordé de ella. Ahora,
Los que estamos acá hemos experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios. Los que estamos acá sabemos que algún día Dios se acordó de nosotros, pensó en nosotros. Y si pensó en nosotros, lo hizo indefectiblemente para extendernos su misericordia, ¿cierto? Para bendecirnos, para rescatarnos, para demostrarnos su amor, para decirnos que tenía planes con nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos que Dios se ha acordado de aquella persona que nos ha herido, que nos ha defraudado al extremo. No vamos a hablar de la amiga que en la universidad habló mal de nosotros, entonces, ay, qué daño el que me hizo. No, no es esa clase de daño. Hablemos o pensemos en el padre que abandonó el hogar. En aquella persona a la que le entregaste tus ilusiones, tus sueños y te defraudó y te ofendió y te dañó y te dejó por el piso. Dios se ha acordado de ella. Piensa en aquel que te hizo trampa en un negocio y te dejó en ceros, te dejó en quiebra completamente. Te afectó, te dejó en la ruina. Piensa en que Dios te está enterando y te está diciendo, me acordé y como lo hice contigo, si yo te estoy enterando que me acordé de alguien que te dañó, que te ofendió, es porque quiero que él sea salvo. Es porque quiero que esa persona me conozca. Entonces, aquí entendemos algo que se llama las misiones difíciles. ¿Las misiones qué? Difíciles. Dios en la Biblia nos presenta varios personajes a los cuales Él le dio misiones difíciles. No solamente Jonás. Miremos para que nosotros contextualicemos también aquí, porque aquí hay varios servidores, aquí hay personas que le sirven al Señor por mucho tiempo. Hay predicadores de la palabra, ya los vi. Una misión difícil para Jonás era esta. Una misión difícil para Oseas, profeta Oseas. Al profeta Oseas Dios le dijo, a ver, vas a buscar una mujer que trabaje en la prostitución. Te vas a enamorar de ella, te vas a casar y vas a tener hijos con ella. ¿Dios eso para qué sirve? Yo le voy a demostrar, dice el Señor, yo le voy a demostrar a mi pueblo cómo tengo compasión y misericordia y una y otras veces atraigo con lazos de amor a aquella nación a quien he escogido. A través de tu vida, Oseas, a través de esa experiencia que vas a tener con esta mujer, con la cual te vas a casar, vas a enamorarte de ella, la vas a enamorar, pero ella, por su convicción, se va a ir de tu lado, te va a traicionar. Yo voy a demostrarle al pueblo de Israel que ellos hacen lo mismo conmigo. Yo los enamoro, yo los consiento, yo los bendigo. Estoy con ellos día y noche, les proveo, los abrazo, los arropo. Pero hay algo en su corazón que los induce a apartarse de mí. Hay algo en su corazón que los induce a irse allá a los ídolos, a irse al pecado, a irse a la mentira, a volverse al mundo. Entonces, Oseas, esta es la misión contigo. Otra misión. Jeremías. Al profeta Jeremías lo llama el Señor y le dice, Jeremías, tú vas a hablar de parte mía a la nación. Vas a comenzar hablándoles y diciéndoles, tengo enojo por esto, por lo otro y por aquello, porque te has apartado de mí. Y aquellos a los que he usado para que destruyan esta nación de Israel, yo también voy a entrar en juicio con ellos. Y comienza Jeremías a hablar y a predicar lo que Dios está diciendo al pueblo de Israel, hasta el capítulo 29, 30 más o menos, porque después del 30 comienza a hablar de la restauración de Israel, de las promesas del Señor. Ahí después del capítulo 30 es cuando Dios habla de la restauración y usará a los sacerdotes para la restauración y traerá palabra y habrá un pacto nuevo con el pueblo. Entonces, a Jeremías le da esa misión, pero ¿qué era lo difícil de esa misión? A Jeremías no le dijo, vas a ir y por causa del mensaje que yo te dé, te van a meter en una cisterna, en un pozo séptico. Vas a estar ahí, untado de estiércol. Te van a odiar, te van a llevar a la cárcel, te van a dejar sin un peso.
Los que escuchen el mensaje que yo doy de parte tuya, te van a odiar al extremo. Misiones difíciles. Y con Jonás, la misión era difícil, ¿por qué? Porque Dios entera a Jonás, que ha decidido bendecir, extender su misericordia sobre alguien que le ha hecho demasiado daño. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios pone su mirada en alguien, siempre será para extender su misericordia, porque Dios cumple propósitos. Mira, en el corazón de Dios está el anhelo que todos procedamos al arrepentimiento. Y eso lo declaró el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Acuérdense cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tenemos por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta promesa que ya la da Pedro en el Nuevo Testamento, estaba hablando el Señor a Jonás en ese tiempo. Estaba diciendo: aún ellos merecen mi misericordia y no quiero que ninguno perezca. Por eso leemos Jonás capítulo 4, versículo 11. Entonces, además de enterarse que sí, Dios quiere bendecir a esa persona que ha causado daño, la cosa empeora. ¿Por qué? Porque además de enterarle, Dios le dice a Jonás: Jonás, tú vas a ser el encargado de ir y hablarle a ese que te hirió. Tú vas a ser el encargado de ir y llevarle mensaje a aquel que tú dijeras en determinado momento: no es digno de la misericordia de Dios. Señor, ¿por qué no mandas un juicio y los consumes? Mira el daño que han hecho. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos recibido en determinado momento de nuestra vida tanta herida, tanto dolor, que lo que hemos querido es juicio y no compasión y no misericordia sobre aquel que nos ha herido. Esto es para que nosotros, aplicando prácticamente la Biblia, digamos, puede ser nuestro caso, el caso de Jonás. El caso de tu servidor hoy aquí me sucedió en mi niñez, con mi papá. Fran, usted no sabe el dolor que me hicieron a mí. Lo que quiero es que traigas a tu memoria esa persona que más te ha decepcionado, que más te ha dolido, y que entiendas que Dios decidió extender su misericordia sobre ella, y que entiendas que a la persona que Dios va a usar para ir y comunicarle esa noticia es a ti. ¿Difícil o suave? Ahora comprendemos por qué Jonás. ¿Por qué Jonás extiende una decisión y se va de viaje? Y dice: de aquí no, esto no lo voy a hacer yo. Entiéndame que no lo voy a hacer. Ahora, punto 2, de viaje con Jonás. Vamos a hacer algo. Tenemos la libertad y tenemos el tiempo para irnos de viaje con Jonás. Jonás emprendió un viaje, una huida. Vamos a tomarnos una atribución. Vamos a hacer algo. Nos vamos a ir de viaje con él. En algún momento vamos a ser espectadores. Vamos a observar cómo él actúa y lo vamos a criticar o lo vamos a aconsejar. Y en otra nos vamos a involucrar en ese estilo de viaje. ¿Por qué? Porque así como Jonás decidió que bajaba al puerto de Jope, que tomaba un barco y se iba a Tarsis, pero Dios le cambió el rumbo en medio del mar y lo trajo nuevamente a la orilla y lo dirigió a Nínive. Ese viaje en Jonás duró aproximadamente 2 o 3 meses. No fue corto. Entonces, debemos comprender que si nos podemos ir de viaje con Jonás, hay huidas o hay viajes aquí presentes que están durando toda la vida. Yo siento que le estoy hablando a personas que están huyendo de una misión difícil toda la vida. Se la han pasado toda la vida con argumentos diciendo: no soy yo el indicado. No soy yo aquel al que Dios deba usar. No soy yo la persona que deba abandonar mi comodidad.
al estilo de Jonás, cómodo, tranquilo, en Jerusalén, profetizando y hablando. No, yo no voy a abandonar mi comodidad. Déjeme aquí quietico, Dios. Conmigo no es esto. Use a otro que sea más elocuente. Use a otro que tenga la capacidad. Use a otro que tenga el llamado, la pasión en el corazón. Pero a esa persona yo no le voy a hablar. A ese que me defraudó, no voy a ser yo el que vaya y le comunique esa buena noticia. No, señor. Entonces, hay huidas que duran toda la vida. ¿Y qué hacemos durante toda la vida? Llenarnos de argumentos, ¿cierto? Entonces, como vamos de viaje con Jonás, hacemos al estilo de Jonás. Llega a comprar su tiquete y le podemos decir, Jonás, ¿qué hacemos que están preguntando motivo del viaje? ¿A ustedes les preguntan motivo del viaje cuando compran un tiquete? Motivo del viaje. Paseo, turismo, negocios. Y Jonás le dice, no diga nada. No digan, es más, diga que vamos de negocios. No quiero que nadie nos identifique. No diga nada, quedémonos callados. Ya ahorita vamos a mirar por qué nos preferimos quedarnos callados y qué hace Dios cuando nos quedamos callados. Entonces le decimos a Jonás, bueno, Jonás, listo, perfecto, negocios. Pero entonces vamos a hacer algo, Jonás, ¿y por qué no compramos un tiquete para un yate de esos cruceros bonitos, donde va mucha gente y compartimos y hablamos? No podemos, vamos de incógnitos, dice Jonás. Vamos de incógnitos. Así que no queremos encontrarnos a nadie que nos diga, tú eres el ciclista de Cristo, tú eres llamado a predicar. Ya, tú eres el constructor. Tú eres aquel que conoció en otro tiempo. Dios te ha hablado una y otra vez. No queremos eso, nos diría Jonás. No, vámonos de incógnitos y vámonos en un barco carguero. Así nadie nos va a identificar y vamos a ir tranquilos. Es más, en ese barco, durante esa huida, la conciencia nos va a quedar tranquila. Vamos a estar tranquilos. Sabemos que vamos en desobediencia, pero al estilo de Jonás capítulo 1, versículo 6, donde dice que los marineros en medio de la tormenta, en medio de la borrasca tan impresionante y en medio de que el mar se estaba hundiendo, buscaron quién estaba en el barco y encuentran a Jonás dormido, tranquilo. Entonces, muchas huidas nuestras van a ser con la conciencia tranquila. Dormiremos plácidamente, aún sabiendo que no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué les quita el sueño a ustedes? ¿Las deudas? ¿El estar aplazando compromisos y demás? ¿La enfermedad de un familiar? ¿Qué nos quita el sueño? ¿Los problemas? ¿El no haber podido realizar un viaje? ¿El no haber podido cumplir metas durante el año? No nos deja dormir y una y otra vez decimos, Dios, estoy fallando, me pasa esto, tengo este problema, tengo lo otro. ¿No será que sería bueno, no sería mejor que nos quitara el sueño el hecho de no estar haciendo la voluntad de Dios? Pero a veces nos sucede como Jonás, dormimos tranquilos, aún en medio de una huida. Ahora, en medio de esas huidas, como es un viaje largo, siempre tendremos a nuestros propios marineros. Vamos a la historia. La historia dice que aquellos marineros asustados echan suertes y dicen, cayeron sobre Jonás. No sabemos quién es usted, cuéntenos quién es. No, yo soy profeta de Dios, soy hebreo, creo en el Señor. Y la verdad, señores marineros, es por culpa mía que este barco se está hundiendo. Algunos tendremos la capacidad, otros no, de reconocer que por causa de no obedecer al Señor estamos perjudicando a alguien. Algunos tendremos o no la capacidad de reconocer y decir, yo soy el culpable. Felicitaciones, señorita, cuando le dices a tu mamá, mamá, estoy en desobediencia, estoy fallando. Esta situación está pasando por culpa mía. Felicitaciones, caballero. Cuando tienes la capacidad de abrazar a tu esposa y a tus hijos y decirles, perdónenme, yo soy el que he fallado, voy a corregir esto. Esta situación está pasando porque yo estoy desobedeciendo al Señor.
Felicitaciones cuando tú tomas la decisión de reconocer primero delante del Señor y segundo la conciencia de decir estoy causando un perjuicio a alguien por no obedecer al Señor. Dios siempre nos enviará nuestros propios marineros, los que nos boten no del barco, sino de la cama. O una y otra vez te dirán, tú eres un escogido. Una y otra vez te dirán, yo te he dicho que Dios te escogió. Yo tuve la oportunidad de abrazarte cuando eras niño y te levanté y te consagré al Señor. Una y otra vez nos dirán, tú eres el que debería estarle sirviendo a Dios y no en esta huida. Nuestros propios marineros, Dios los usará como Él quiera. Ahora, en medio de ese viaje, Dios también nos llama a disfrutar del viaje de regreso. Si hay una huida, siempre Dios se dará los recursos, usará los recursos que Él quiera para traernos de regreso. Siempre. ¿Quién pagó el pasaje en la huida? Puedes decir Jonás, ¿cierto? Así dice en el capítulo 1, versículo 2. Llegó y sacó ¿qué? Y pagó su pasaje. ¿Quién puso el pasaje de regreso a través de un gran pez? Para Jonás, para que obedeciera. Siempre que tomemos la decisión de desobedecer, nosotros correremos con los gastos. Pero siempre que oremos al Señor y clamemos como lo hizo Jonás desde el vientre del pez y al mejor estilo del salmista en el Salmo 51, le digamos, sí Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces al final del capítulo 51 dice, entonces yo iré y enseñaré a los transgresores tu verdad. Cuando hacemos eso, Dios provee los gastos para que cumplamos su voluntad. Dios provee los costos. Dios los da, disfrutando el rescate que Dios tiene preparado. ¿Cómo fue el rescate? ¿Incómodo? ¿Cómo fue el trato? Mira, yo soy un convencido de algo. Siempre lo he dicho. A nosotros, los que le servimos al Señor, los que ya tenemos el privilegio de dirigir un grupo de vida, de ir a hablarle a alguien del Señor, los que estamos en la alabanza, nosotros que estamos aquí al frente, Dios nos da un trato diferente. No creas que es suave, es duro. Y muchas veces es más estrecho el pez para nosotros que para el nuevito que está llegando y dice, yo quiero servir. Al nuevo que está llegando, el pez es más amplio, más limpiecito. De pronto tiene cojín, cama, ¿cómo se llama este? ¿Sofacama? Sofacama, extendible, tranquilo, tiene una mesita de noche para aquel que está comenzando a servir al Señor. Pero a medida que vas madurando, a medida que vas asumiendo compromiso, a medida que vas sirviendo a Dios y permaneciendo con Cristo y dices que vas madurando en tu fe, cuando decidas desobedecer, el pez de regreso será más estrecho. Va a ser con más algas, va a ser con más estiércol, va a ser con más nudos, va a ser con más dificultad. Porque, ¿sabes? Nosotros los que decimos ser maestros, tenemos un doble nivel de exigencia. Entonces nuestra conciencia y nuestro corazón debe aprender a humillarse un poco más cuando le fallamos a alguien, no a ser altivos. Disfruta el viaje de regreso. Dios tiene un viaje de regreso para ti, a hacer la voluntad, su voluntad. Tú decides cómo será el viaje de regreso. Tú decides si aceptas o no, pero Dios siempre lo va a proveer. Dios siempre estará dispuesto a decirte, ven de nuevo. Y Dios siempre estará dispuesto a hacer lo que dice el tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Dios nos llamará nuevamente antes de enseñarnos que el mensaje está en nosotros. ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 1. Mira lo que Dios hace cuando Dios decide llamarnos y traernos de regreso a esa nueva oportunidad. Siempre habrá una nueva oportunidad. Hasta ahí voy, perdón, me iba a saltar ese punto y es muy importante. Siempre habrá, ¿qué? ¿Cómo dice capítulo 3, versículo 1? Dios volvió
a hablarle a Jonás y le dio esta orden. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Volvió a hablarle. Mira, siempre habrá una y otra voz del Señor que te diga, ven, regresa, ven, tienes esta misión, ven, te escogí para que me sirvas. Siempre vendrá una y otra vez la voz de Dios sobre tu vida, como hoy está viniendo sobre tu vida y diciéndote, ven, quiero darte una nueva oportunidad. No me interesa lo que hayas hecho hasta el día de hoy. Es más, ignoro tu desobediencia, pero quiero darte una nueva oportunidad. Siempre vendrá una y otra vez la voz de Dios a nuestro corazón a decirnos, yo te escogí, eres mi siervo. Eres instrumento mío y te quiero bendecir. Eres el privilegiado para ir y llevar un mensaje. Pero ese mensaje está en ti, yo lo he puesto en ti. Ese mensaje está dentro de tu corazón. Capítulo 3, versículo 4, ¿cómo dice? Jonás entró en la ciudad y la recorrió, ¿cuándo? Todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sencillo, ¿no? Oiga, tremenda predicación. ¿Cómo es? Imagínese un profeta caminando al lado, caminando la ciudad. Tú vas al lado. Y el profeta comienza a decir, le está diciendo a una ciudad de guerreros, de asesinos, de malvados. Tengamos en cuenta eso. Y está llegando a decirles, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Otra cuadra, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Levante la mano el último que se convirtió al Señor Jesús o se decidió por Cristo con un mensaje como este. Nadie, ¿cierto? Que vengan y me digan, Fran, te vas a morir en 3 días. Yo me decido por Cristo. ¿Nosotros qué le diríamos a Jonás? Venga, Jonás, no predique eso. No hable así. Mira, nos van a matar. Jonás, mira, no prediques así. El mensaje está en ti. No prediques y no hables por tus prejuicios. Dios es experto en romper prototipos, en organizarlos y en ponerlos en sus manos a servir. Mira, nosotros tenemos el mensaje aquí dentro del corazón. No hablemos del Dios que no hemos conocido, hablemos del Dios que hemos conocido. Si yo estuviera y fuera al lado de Jonás, escuchándolo enseñar así, le diría, no, espere, que se parece a esos predicadores todavía que comienzan diciendo, y Dios lanzará el juicio, y si no te arrepientes, irás al diablo, y se aprenden hasta en Reina Valera, ¿no? Alejaos de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. Si le decimos a Jonás, a ver, Jonás, espérame, para ahí. Predica del Dios que tú conoces. Habla de ese Dios que está en tu corazón. Mira lo que Jonás había conocido de Dios. Capítulo 4, versículo 2. Entonces le reclamó al Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo. ¿Dios qué? Lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Mira lo que Jonás conocía de Dios y mira lo que estaba predicando. El mensaje está en nosotros. ¿Qué mensaje hemos recibido aquí en Casa de Dios? Y por eso nos mueve a predicar lo que hemos conocido acá. Aquí te hablamos del Dios que perdona. Aquí te hablamos del Dios de misericordia. Tú eres llamado a hablar lo que has escuchado en este lugar. El Dios que extiende su gracia, el Dios que extiende su misericordia, el Dios que te ama, que tiene propósitos contigo. Habla lo que has conocido del Señor. Habla lo que has experimentado de Cristo, y aquí el pastor David ha dicho en varias oportunidades, la gracia extendida y la misericordia extendida del Señor está en este tiempo para ti. Ven y siéntate a la mesa.
Eres bienvenido a la mesa. Dios te ama, dice el pastor Seguido. Y Jonás había conocido a ese Dios, pero sus prejuicios y su predisposición lo llevaban a hablar otro mensaje que no era, muy posiblemente me atrevo a decir, el que Dios le había dado para que predicara. El mensaje está en ti. ¿Qué Dios has conocido? ¿El Dios de amor? Amén. ¿Cuántos hemos conocido al Dios Padre? A ese papá que dice, te amo, hijo. Mira, yo soy el verdadero papá. Yo soy el papá que te ama, que me preocupo por ti. ¿Alguien ha conocido al Dios de oportunidades? Sí. Y a veces tenemos la tendencia a hacer al estilo Jonás. Jonás, con su actitud, estaba diciendo, Dios, ¿cómo vas a tener misericordia de esta nación tan mala? Y muy posiblemente Dios le diría, ¿y la paciencia que he tenido contigo qué? Y a veces nosotros decimos, ay Dios, ¿cómo soportas a este que tengo al lado si pase esto? Y Dios nos dice una y otra vez, ¿y la compasión que he tenido que extenderte a ti cuál es? Así que enseña lo que yo he hecho contigo. Yo he estado una y otra vez ahí abrazándote. Yo he sido el que te ha consolado, el que te ha sanado tus heridas. Yo he sido el que ha hablado a tu corazón una y otra vez, aun cuando estabas rebelde, aun cuando querías olvidarte de mí, te sostuve. No hables otro mensaje, el mensaje está en ti, iglesia. Y el mensaje es el ADN que nosotros tenemos como casa de Dios, el Dios de amor, el Dios que rescata, el Dios que perdona, el Dios de oportunidades, el Dios de paciencia, el Dios de bendición. Eso es lo que hemos sido llamados a hablar. Ahora, si decimos, ese Dios está conmigo, es el Dios de amor, es el Dios que yo escucho en este tiempo, voy a obedecerle, voy a estar con Dios. Hay algo que sentí en esta semana. El domingo pasado el pastor me dio la buena noticia, me dijo, Fran, tienes la oportunidad de predicar el domingo. A partir de ese momento, ustedes saben algunos ya saben lo que comienzan a sentir aquí. Ese deseo, ese anhelo, Señor, ¿a quién le voy a hablar? Y hay algo que Dios me dijo en esta semana orando por esta predicación. Le vas a hablar a alguien que ha venido escuchando una y otra vez un llamado. Le vas a hablar a alguien inclusive que yo guardé aún a punto de la muerte. Le vas a hablar a alguien a quien yo estuve con él en medio de su peor crisis. Y le vas a decir, Dios te está llamando otra vez. Dios te sostendrá aún y te usará aún en medio de tus peores crisis. A Jonás Dios lo usó aún en medio de la peor huida y la peor rebeldía. Y Jonás podría decir, cuando estuve mal y estuve apartado, hice quebrar como 10 empresas. Pero aquí estoy hablándoles yo, de parte del Señor. Jonás podría decir eso. ¿Recuerdan cuando iba en el barco y por causa de que el barco se hundía, los marineros botaron toda la mercancía a la mar? Toda la carga del barco carguero la botaron a la mar. Pensemos en esas empresas. Quebraron. 10 empresas, pongámosle un número, o más o menos. Quebraron por causa de quién. Y podría Jonás estar caminando Nínive y diciéndoles, yo hice quebrar 10 empresas, pero aquí estoy. Dios me sostuvo, pasé una crisis impresionante. Dios me usó en medio de esa crisis. Unos marineros se convirtieron al Señor. Unos marineros terminaron adorando. Para Dios, contigo no hay nada imposible. Nada imposible. Podrás estar diciendo, no, Señor, yo no te voy a servir todavía porque no he podido vencer esta tentación, porque no he podido vencer esta lucha. Sigo luchando con una debilidad que hay en mi vida y en mi corazón. Y Dios te dice en esta mañana, te quiero usar así.
No, Señor, yo no te puedo servir todavía. No voy a ir a quien me estás diciendo que le hable porque realmente no tengo el mensaje adecuado. Me falta conocer palabra. Y Dios te dice, no necesitas conocer otra cosa que el amor mío y hablar de mi amor. Hacer el estilo de Pablo, que cuando habló dijo, no me propuse saber otra cosa sino a Cristo resucitado. El Cristo resucitado, el Cristo que ama, el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, está en este lugar en esta mañana y quiere salvarte y quiere bendecir tu vida. Es el Señor, el Rey poderoso. Es a quien nosotros enseñamos y predicamos la palabra. Es el Señor. No importa la crisis que estés pasando, no importa la dificultad que estés pasando. No importa la lucha, la adversidad, las pérdidas que estés sufriendo en este tiempo. No dejes de servir al Señor. No importa lo que vaya, lo que haya hacia alrededor. Es el día de volver a servirle al Señor. Es el día de volverse a decirle, Señor, aquí está mi vida. Está bien, quiero que me uses, Dios. Está bien, Señor. Se me van mis argumentos, no más argumentos. No más prejuicios, no más predisposición. Quiero servirte.